idílica, perfecta. Todo funcionaba, la medicina, la salud, el medio ambiente, todo era una maravilla. Y sí, realmente cuando vemos todo eso decimos, o sea, muchos pensarán que Cuba es el único país que viola los derechos humanos. Eso no es ni remotamente así. Ni es el que más los viola tampoco. Cuba no es el país que más viola los derechos humanos. En todos los lugares del mundo, a diario, se violan derechos humanos. Se violan derechos humanos por instituciones, por particulares, por dueños de fábricas, por dueños de empresas, por dueños de todo, por gente. Violan los derechos humanos porque caminan en el parque, por el otro, están violando a diario derechos humanos. No es Cuba. No es que en Cuba Otaola se sienta ahí a hablar mierda, que si Cuba derechos humanos, el otro derechos humanos, que si Carlito Madrid derechos humanos, en España violan derechos humanos, en Bélgica violan derechos humanos a diario, en Finlandia, en Noruega, en todos los países del mundo y en los Estados Unidos ni mencionarlo. En todos los países del mundo se violan los derechos humanos. No a todo el mundo, hay víctimas de derechos humanos. No es que se violan los derechos humanos, hay víctimas de derechos humanos. En todos los países del mundo. ¿Qué le pasa a Cuba? Lo que le sucede a Cuba es lo siguiente, que Cuba es firmante de la Carta Universal de los Derechos Humanos. Cuba es firmante de acuerdos con Europa que incluye el tema de derechos humanos. Dentro de todos los acuerdos que hay que cumplir, dentro de todas las cosas, los reglamentos, está el de los derechos humanos. A Cuba no le exigen en la Unión Europea que tiene que tener, que tiene que ser multipartidista. Sería quizás lo que ellos quisieran, pero no está dentro de los acuerdos que se firmaron con Cuba ser multipartidista. Lo único, los acuerdos están ahí. Y uno de los acuerdos es respetar los derechos humanos. Y cuando se violan los derechos humanos, pues hay que actuar para ver cómo. Hay que castigar al violador de los derechos humanos. Hay que compensar a las víctimas de los derechos humanos. Sea con justicia, sea con dinero, sea con lo que sea. Y hay que pararlo. Hay que decirle, aquí está, qué sé yo, y listo, el gobierno pierde. Se violan derechos humanos a diario en Inglaterra, en todos los países se violan derechos humanos. ¿Qué sucede con Cuba? ¿Y por qué no mencionan, por ejemplo, a países como los países árabes? ¿Sabe por qué no mencionan a los países árabes en la violación de derechos humanos? Porque los países árabes tienen convenios con Europa, donde no incluye que tienen que respetar los derechos humanos. Son convenios que se hacen. Son firmas que se hacen. Arabia Saudita tiene, y todos los países árabes tienen su propia religión, tienen sus propias leyes, tienen sus propias cosas. Y no les da la gana, como Cuba pudo haber dicho, no me da la gana de firmar los derechos humanos, no quiero ser parte. ¿Qué le puede pasar a Cuba? Fatalismo geográfico. Estás muy cerca de los Estados Unidos, dependes de Europa, no tienes recursos. Esos países árabes, todos los países árabes, se reúnen entre ellos y no le hace falta comprarle nada a los Estados Unidos. Absolutamente nada. Ni a Europa tampoco. Ellos se pueden crear una cortina allí y vivir porque tienen de todo. Tienen de todo. No les hace falta. Pues por supuesto que lo hacen porque eso es expansión, porque eso es geopolítica, porque eso es geoeconomía, porque quieren expandir sus productos a los Estados Unidos, a Europa, quieren tener clientes ahí por moneda dura, lo que sea, pero realmente esos países árabes se pueden encerrar ellos mismos, desde todo el norte del África, toda la costa del Atlántico de África, que casi todos son musulmanes.
sube por ahí y se pueden reunir entre ellos mismos, hacer solamente para ellos y olvidarse del resto del mundo. Y Europa sabe eso. Por eso no les obligan. Una vez que usted firma, usted entonces tiene que acogerse a lo que dice la disposición de los derechos humanos. Es así. No hay otra. En los Estados Unidos se violan los derechos humanos. ¿Qué hace? A ver, ¿qué hace una persona? Aquí hay un caso, aquí un amigo mío. Derechos humanos, los derechos a los gays, los derechos al trabajador se violan en todos los... ¿Qué le pasa al amigo mío? Caso famoso, pueden buscarlo en Google. En inglés tienen que ponerlo porque seguro no sale en español. Pero el caso famoso es de una persona gay que fue a hacer un cake aquí a una pastelería, por supuesto privada, sabiendo, bueno, esa es la conspiración que hay, que los dueños de la panadería, de la dulcería, son extremadamente religiosos, cristianos. Y quizás por joderle, pues fueron allí, porque son esta gente que siempre salen criticando a los gays, criticando esto, criticando lo otro, violando los derechos humanos de los gays. Pero hey, verán dónde para esto. Fue allí ya lo tenían muy cabreado y el gay fue allí y le dijo, ¿quieres hacerme un cake? Ah, no problema, te toman los datos, qué sé yo, ¿qué quieres poner? Puedes ponerme arriba el cake. Apoyamos el matrimonio gay, así con las letritas que se ponen arriba de los cakes. Y él, que le está tomando la nota, dice, espérate, eso tengo que consultarlo a ver si podemos hacer esto. Y consultó con la gerencia le dijo, no. Y le dijeron, mira, lo sentimos, te podemos hacer el cake, pero tú le puedes poner lo que tú quieras arriba, pero nosotros no vamos a ponerle el letrero que soportamos. No decía ni el nombre de la compañía de ellos. No, solamente por escribir. Apoyamos a los matrimonios gay encima del cake. Le dijeron que no, que eso iba en contra. Cuando vino el gerente, dijo, no, es que el problema es que no podemos porque eso va en contra de lo que nosotros creemos. Entonces, ¿dónde están los derechos humanos aquí? ¿Quién tiene derecho aquí? Tú eres gay, tienes derechos humanos a que sea respetado, y tú eres un religioso y tienes tus derechos humanos a que tienen que respetar también tu religión. Donde tú crees que tu religión dice que los gays es una cosa abominable, bla, bla, y que no vas a apoyarlo. Bueno, ¿quién viola los derechos humanos de quién aquí? Bueno, el caso fue a la corte. Porque el gay se sintió discriminado. El caso fue a la corte y en la corte le dijeron, después de días y días, meses en la corte, fue meses lo que duró el caso ese, por evidencia, por cosa, demoró. Fallan en contra de la pareja gay. Fallan en contra de la pareja gay, asumiendo de que la empresa se reserva el derecho de hacer o no hacer. Entonces aquí es donde viene la parte más bonita. Esa gente fueron con un abogado normal, un abogado de oficio, un abogado que ellos contrataron. El abogado le dijo, mira, ¿qué tú vas a hacer? Y dijeron, los gays, queremos llevar este caso a la Corte Suprema. Van a la Corte Suprema. Se gastan el dineral, porque hay que pagarlo y bien pagado. Son $200 promedio por hora de abogado, 200 horas promedio. Y no es un abogado. Y después está el barrister, el abogado el que hace los papeles, y el barrister, no sé cómo se dice en español, el que te defiende a ti en la corte. Como el fiscal, pero el fiscal que te defiende a ti. ¿Sí? Cada uno tiene un fiscal para eso. Entonces, y esa gente cobra mucho más porque no son abogados ya. Están por encima de los abogados. Seguro que en Miami no hay eso. Pero bueno, fueron a la Corte Suprema. La Corte Suprema otra vez vota a favor de la empresa. Y ahí sale todos
violan los derechos humanos, están violando los derechos de los gays y sale tremendo gente criticando. La Corte Europea no acusó al gobierno de aquí, por permitir eso. No, si eso fue la decisión de la Corte. Esa es la decisión de la Corte, de las dos Cortes. Nadie aquí puede acusar al gobierno, como acusan al gobierno de Cuba de violación de derechos humanos, por ejemplo. Ya por ahí, nadie puede acusar al gobierno porque eso fue la Corte quien determinó eso. Fueron, y la Corte es de la reina, cuidado. Fueron, entonces dijeron, ¿qué podemos hacer? Dice, bueno, puedes apelar cuando Gran Bretaña estaba en la Unión Europea. Eso hace tres años. Pero le dijeron, fíjate, la Unión Europea, ya eso es pela ahora ahí. Ya eso es pela. Estos locales, abogados, cortes, estos locales cobran 120, 200 por hora. Ya allí tú estás hablando ya de millones ya, porque eso es ese caso grande. Hay hospedajes, hay viajes, de todo. ¿Qué hicieron? Y ahí es donde viene la parte bonita de lo que es los derechos humanos. Aquí hay una oficina de derechos humanos. ¿Por qué? Porque este país es firmante de la Carta de los Derechos Humanos. Y como que eres firmante de la Carta de los Derechos Humanos, usted tiene que tener una representación en su país de los derechos humanos. No en ningún país. No con gente de ninguno, no. Son todos los que trabajan en cada oficina de derechos humanos en los países que son firmantes, son personas locales. No hay extranjeros, no hay injerencia extranjera, ni de Europa, ni de ningún lugar. Por los convenios que hay, usted puede tener un abogado español, puede tener una persona que habla la lengua de los Latvia, que de los Checa República, de no sé qué, y te buscan los traductores para todas esas lenguas. Pero los que trabajan en esa oficina aquí son personas jurídicas, ¿sí? Que viven en el país, tienen permiso de trabajar en el país, tienen permiso a trabajar en el país, sí, a aplicar por un puesto de trabajo ahí, no importa si usted tiene permiso de trabajo, usted puede trabajar ahí, no importa si eres de la China o de la Conchinchina. Es un centro de trabajo normal. Una oficina ahí con una recepcionista, teléfonos, página web, información, todo. Ahí está. ¿Usted cree que vieron sus derechos humanos? Lo primero son los pasos eso. Es la Corte. Fueron allí y entonces, como que es mucho dinero, cuando usted llega aquí a la oficina de derechos humanos, ellos miran tu caso. Porque esto es una ONG. Organización no gubernamental. Ellos no dictan leyes. Los derechos humanos, la Carta de los Derechos Humanos no son leyes para ser tomados en ningún país. Hay países que han ajustado sus leyes basadas en la Carta Universal de los Derechos Humanos, pero no es una ley, no son leyes. No está en el Código Penal. Puedes defenderte basado en que violaron tus derechos humanos. Eso es otra cosa. Que eso se convierta en un acto delictivo. Sí, mira, pero no te estoy condenando porque violaste tus derechos humanos. Te estoy condenando porque tú cometiste un acto delictivo. Aquí no meten a nadie preso porque violaste derechos humanos, porque no existe. No existe decir, vas preso 10 años por violar los derechos humanos. No, vas preso 10 años por discriminación racial. Preso de derechos humanos, sí, de derechos humanos, es que sé yo, pero la ley dice que no se discrimina. Ya. Olvídate. Entonces, esta gente fueron y le dijeron, como que esto es una ONG, todo es gratis. Porque reciben un fondo, hay un fondo para ellos, que no voy a meterme en eso, cómo funciona la ONG. Hay donantes, hay trabajos que se hacen, no voy a meterme en eso ahora. Esta gente fueron
Y cuando porque es otra cosa, no es que tú vayas y me violaron los derechos humanos y ya te, no. Esa gente te lo analizan, te escriben todo como si estuvieras en la policía, elevando todo el acta. Usted tiene que presentarlo. Ellos no lo escriben por ti, tú tienes que presentarlo, tienes que presentar las pruebas, las evidencias, no sé qué más. Y ellos tienen un panel allí de personas especialistas en lo que es la ley de los derechos humanos. Ellos se sientan y ellos miran y dicen, oye, mira, aquí lo que pasó fue que, es de derechos humanos, pero este caso realmente, o sea, no va a llegar a ningún lugar. Aquí no hay un caso, aquí no podemos cogerlo, sí. La prensa va a escribir un poquitico, pero es que aquí no podemos defender esto porque, o no podemos defenderlo, no, es mucho dinero. Y realmente no hay aquí evidencia sólida. No hay evidencias aquí. Es lo que él dice y es lo que dicen aquellos. ¿Hay violación? Puede que haya violación. Ahora el tribunal va a interpretar. Entonces, porque lo van a pagar ellos, entonces ellos escogen tiene que ser que ellos vean ahí evidente que sigue una violación de derechos humanos. ¿Qué hicieron? Lo cogieron. Cogieron el caso gay, porque en esos años estaba corriendo legalizar el matrimonio gay. Legalizar, y eso era un buen gancho. Eso era una buena cosa, pensaron que tenía algo potente en la mano. ¿Cómo tú vas a decirle a una persona, no te voy a poner, yo soporto el matrimonio gay, cuando se está luchando y se ha luchado y ya muchos lugares han tenido la aprobación del matrimonio gay? Entonces, lo cogieron basado, creo que en eso. Fueron a la Corte Europea y se gastaron 1.5 millones de libras. Perdieron el caso en la Corte Europea. La Corte Europea votó en contra de los gays. Para mi entender, para todo el mundo, hubo violación y hubo discriminación. Hubo discriminación contra la pareja gay. Si ellos ganaban el caso, querían una indemnización, creo que eran como de 5 millones. Porque aquí no es que ganaste el caso y dale, felicidades, no, aquí hay que pagar. La empresa tiene que pagar. Si usted violó algo y va a corte, usted paga. Cuando tú querías, tú dices que 10 millones. ¿Por qué 10 millones? Por esto. 10 millones. Entonces, ellos pierden el caso. Y hubo escándalos, no en la Unión Europea. No, eso nunca llegó aquí a la Unión Europea como esta gente están haciendo. No, señores. Miren, ¿sabe por qué no llegó? Porque el gobierno hizo lo que tenía que hacer. Dejó el caso en manos de la justicia. No más nada. Ni el presidente, ni el primer ministro del país, ni ninguno del gobierno tiene poder para decir, métame a este preso, suéltame a aquel. Son las leyes. Ya. ¿Se violaron los derechos humanos de ese matrimonio gay? Pues todo el mundo, el 90% cree que sí. Pero ese 10%, cree también que no se violaron los derechos a los gays. Cree esa persona. Pero otra cosa, ese 90% cree que se violó los derechos del gay, pero también al mismo tiempo, mucho ese 90% tiene ideas también de, sí está bien, mira, muy malo para los gays, pero bueno acá, y el derecho de ese empresario a hacerle que le da la gana, y otro salía y decía, sí, pero mírate, quiere decir que ahora yo puedo poner un letrero ahí, no me gustan los chinos, y los chinos no, por eso es discriminación racial. Bueno, si la discriminación no puede ser ni racial, ni sexual, ni de género, entonces, ¿dónde llegamos aquí? ¿Dónde ponemos la línea? Cuando un establecimiento le puede decir a una persona no, y los otros decían, nunca le negaron a entrar, lo que se negaron fue a escribir algo que va en contra. Y otro dijo, y si pone, estamos en contra de los judíos, por ejemplo, porque están bombardeando Siria,
o Gaza. Otros, no, pero eso es diferente. ¿Y cómo es diferente? Y si alguien viene y pone, viva la revolución, y ese tipo que es tremendo, o sea, ¿cómo tú vas tú no estás violando ahí el derecho de esa persona de decirte que no. Tú no estás violando el derecho de esa persona a hacer algo que no quiere, a no hacer algo, o hacer algo que él no quiere hacer. No estás violando sus derechos. Entonces estaba también la conspiracy theory, la teoría de conspiración, que era que estos gays sabían, tenían una querella con el dueño de ese establecimiento, ¿sí? Y ellos quisieron desquitar. Pero eso no es cosa que se puedan probar. Eso no se puede probar, no puedes asumir eso, no puede, o sea, no. Eso no, pero no puedes decir eso porque imagínate. O sea, todo el mundo puede agarrarse de eso. Entonces, señores, eso es lo que pasa en Cuba. Aquí hay una oficina, hay dos. Una de Quality Commission, que es la oficina de Equality, que es igualdad. La oficina de igualdad, que es para defender casos laborales, para defender casos de cosas que suceden así, de igualdad. Decirte, te voy a pagar a ti más porque eres esto, pues te voy a pagar menos a ti porque eres mujer, porque no sé, ese tipo de discriminación, el de los gays, y está la otra que es de los derechos humanos. Las dos existen y las dos están muy ligadas. Cuando es un caso muy grande, entonces, derechos humanos. Cuando son cosas así de discriminación por lo que expliqué ya, entonces va a la igualdad, la oficina de igualdad, la comisión de igualdad, Equality Commission, la comisión de la igualdad. Y la otra es Human Rights, derechos humanos. Eso existe. Y ya con eso es un escudo que tiene el país para cuando venga y dice, espérate un momento. No, pero se vieron los derechos. Sí. Se vieron los derechos humanos, no. Se violó un caso de derechos humanos, 500,000 casos. Todos los 500,000 han sido procesados. ¿Cuántos de ellos la oficina dijo que era así, que era invento? Porque mucha gente les inventa también. ¿Cuánta gente no ha gritado lobo? ¿Cuánta gente no ha gritado lobo que la han violado, que se llevan presentado, pero es mentira al final? Entonces, eso es lo que Cuba tiene que hacer. Si tú eres firmante, Cuba, Díaz-Canel, si ustedes son firmantes de eso, entonces ustedes tienen que tener allí su oficina de derechos humanos en Cuba, su oficina de Quality Commission, la de igualdad, o si pueden tener las dos juntas. Tienen que ser personas que no sean pagados por el gobierno. Eso es una ONG. Que la Comunidad Europea, la ONU, financie a eso, como el Vaticano financia todas las iglesias. Bueno, The Quality Commission da dinero para mantener, o la Unión Europea, la ONU, da dinero para mantener esas oficinas alrededor del mundo. Reciben donaciones. Usted tiene esa oficina en Cuba y ya. Luis Manuel Otero Alcántara, mi sobra, que los gobiernos, todos los gobiernos van a hacer lo mismo. Van a reprimir, todos reprimen. Todos reprimen. ¿Dónde vas a ir? El gobierno lo que quiere es que estés en tu casa, vayas a trabajar y vuelvas a trabajar y vayas a tu casa y listo. No quiere que tú hagas más nada. Ahí está la comisión de usted va allí. Los gobiernos todos hacen eso. Todos los gobiernos violan derechos humanos porque todos los gobiernos son represivos. Los gobiernos se hicieron para tomar represalia contra el pueblo, contra la gente, para crear orden, para dictar leyes que tienen que ser después. Espérate un momento, esa ley está mal. Bueno, allí eso me afecta a mí. Entonces usted tiene derecho, en Cuba lo dice, usted tiene derecho a quejarse, a manifestarse si quiere. Tiene que sacar su permiso, tiene que sacar, ver. Cuando están violando tus derechos, vas entonces al tribunal, cojones. Disculpen la palabrita. Cuba, ustedes tienen que empezar a actuar así. Si van a comprar cabeza y cogerle miedo a los ojos, no compren cabeza. Hagan como los musulmanes.
Mira, declaren a Cuba país musulmán, ya. Aliéanse a los, ¿cómo se llama? Los musulmanes eso de Arabia Saudita y listo, ya. O considérense comunista y listo, diga, aquí no hay derecho humano, aquí no hay nada. Siembren los campos, cultiven, cosechen el mar, sí, viven de la pesca, de la caza, y de las cosas que da Cuba. Ya, al carajo el mundo. No dejen entrar a nadie, cierren todos los aeropuertos. ¿Quién entra a Cuba? No entra nadie. Para entrar a Cuba tiene que tener un permiso especial. Quita la internet. China, muchos lugares no tienen internet en muchos lugares. Prohibido. Tú no ves estos contenidos. En Arabia Saudita tú no ves estos contenidos. En todos los países árabes hay contenidos que tú no los ves. Ya el gobierno tiene bloqueado un montón de páginas. Google tiene bloqueado a YouTube. Tiene bloqueado un montón de cosas. Hazlo. Ahora, si tú te pones a firmar compromisos, acuerdos para coger una ganancia, papi, cúmplelos entonces. ¿Te tocó? Cúmplelos. Hazlo bien. No te queda más remedio, Cuba, que hacer lo que tienes que hacer. Porque si no, vas a tener a estos tíos. Vas a tener a esta gente todo el tiempo ahí. ¿Te das cuenta? Vas a tener a toda esta gente ahí diciendo lo mismo. Así que vamos a andar. Gracias, presidenta, alto representante, señorías. La República de Cuba sufre un bloqueo económico por parte de Estados Unidos desde hace más de 60 años y que ha sido rechazado 23 veces por las Naciones Unidas, que reafirmó, entre otros principios, la igualdad soberana de los Estados, la no intervención, no injerencia en asuntos internos y la libertad de comercio y navegación internacionales. El próximo 23 de junio se volverá a votar en la Asamblea General de Naciones Unidas este asunto y por ello debemos alzar la voz una vez más para exigir a los Estados Unidos el fin de este injusto embargo a la República de Cuba y más en un momento de crisis sanitaria global. Además, queremos instar al alto representante de la Unión a continuar y reforzar las relaciones históricas entre Europa y Cuba, potenciar las relaciones entre empresas, centros de investigación de ambas partes y a mantener una política de cooperación con Cuba en todos los ámbitos y con todos sus agentes. Y, a su vez, instamos al Gobierno de Cuba a que refuerce los 5 diálogos políticos aplicados desde el 2017 con la Unión Europea en diálogos sobre medidas coercitivas unilaterales, derechos humanos, Agenda 2030 y los 3 restantes, además del control de armas convencionales. Muchas gracias. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Muchas gracias. Con esto se cierra este debate. Erneut Herr Vizepräsident und hoher Vertreter Borrell das Wort. Tiene la palabra nuevamente el vicepresidente y alto representante, señor Borrell. Muchas gracias, señorías. Bueno, no voy a intentar rebatir la tesis de que el alto representante para la política exterior de la Unión Europea se dedica a apoyar las dictaduras por el mundo y en particular la cubana. Es algo tan ridículo que no merece la pena ser contestado. Otra cosa es que la Unión Europea, sus Estados miembros, no solo yo, que la posición oficial de la Unión Europea es estar en contra del bloqueo de Estados Unidos en Cuba. No lo digo porque sea un peligroso castrista, es que es la posición oficial de la Unión Europea, que se defiende todos los años en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. A ver si se enteran algunos de ustedes de una vez. Y que estar en contra de las sanciones extraterritoriales de Estados Unidos es también una posición oficial nuestra. Estamos en contra de las sanciones extraterritoriales, las que se aplican en Cuba y las que se aplican en otros sitios, porque consideramos que son lesivas para los intereses, en particular de nuestras empresas. Por lo tanto, por favor, pongan los pies en el suelo. O sea, nosotros estamos en contra del bloqueo y lo decimos todos los años en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y hemos dicho por activa y por pasiva que no estamos de acuerdo con las sanciones territoriales de Estados Unidos. ¿Eso me convierte en un defensor de una dictadura? ¿Por qué extraña razón
eso me convierte en defensor de una dictadura. Si Cuba no es un sistema democrático, liberal, multipartidista como tenemos aquí, supongo que no lo descubren ustedes hoy, ¿verdad? ¿Quieren que le haga la lista de todos los países que hay en el mundo que no son países donde se practica una democracia liberal, multipartidista, competitiva, como hacemos en Europa? ¿Quieren que les haga la lista? ¿Por qué extraña razón solo hablan ustedes de Cuba? ¿Por qué no escogen cualquiera al azar de estos países y lo plantean también? Tengo la sensación de que hay una cierta concentración de sus preocupaciones. ¿Quiere esto decir que no me preocupa? Claro que me preocupa. Tanto como lo que me preocupa la situación en otros países que tampoco son democracias liberales multipartidistas como somos nosotros. Ahora, hay cosas que no puedo admitir, porque son cosas muy concretas, como la acusación de que el dinero de la cooperación europea con Cuba va a financiar a organizaciones del régimen cubano. Miren, el importe de la ayuda que prestamos a las organizaciones de la sociedad civil en Cuba es en este momento de 8,4 millones de euros. De estos 8,4 millones de euros, 7,6 millones están gestionadas por organizaciones de la sociedad civil de la Unión Europea, que por definición, ¿verdad?, digo yo que no es parte del gobierno cubano. Y 0,8 millones por organizaciones de la sociedad civil cubana. Estos son los datos. Y estas organizaciones han sido seleccionadas cuidadosamente por nuestra delegación allí, teniendo en cuenta que sean organizaciones cuyos miembros sirvan al interés general y tengan un funcionamiento democrático y juegan un papel verificado de mediadores entre las autoridades y la ciudadanía. Por lo tanto, esta acusación de que cogemos el dinero de los contribuyentes europeos y poco menos que se lo enviamos por correo certificado al gobierno cubano no tiene ningún fundamento. Podemos discrepar de muchas cosas, pero los hechos son los hechos. Y los hechos son que no creo, sinceramente, que nadie pueda decir que con el anterior sistema de relación política entre la Unión Europea y Cuba las cosas fueran mejor que con este. Francamente, no creo que volver al sistema de incomunicación que fue adoptado por la Unión Europea a instancias de otro gobierno español, estaríamos mejor y seríamos más capaces de influir, contactar con Cuba, con su sociedad civil y con su gobierno. Y por lo tanto, no creo que tengamos que abandonar el actual sistema. Podemos perfeccionarlo y podemos aplicarlo mejor, todo es mejorable. Pero volver al anterior sistema, francamente, no creo que mejorara para nada ni la situación en Cuba ni nuestra capacidad de influir en ella. Y por lo tanto seguiremos desarrollando la aplicación de este acuerdo, que tiene usted razón, en eso tiene usted razón, casi 4 años, que fue aprobado en el mes de noviembre de hace casi 4 años, pero abandonarlo y volver a lo que teníamos antes, honestamente, no creo que sirviera para nada, que no mejoraría la situación de nadie, de nuestra relación con Cuba y con su pueblo, desde luego que no. Muchas gracias. Señor vicepresidente, a todos los cubanos podemos decir que Europa está con vosotros, con vuestros derechos. Señor vicepresidente. Es un día difícil hoy. Porque estoy convencido de que muchas de las personas interesadas en esto hablarán español. O al menos los que han pedido el debate hablan español. Time to time Y a veces también está bien que yo hable español. puede dudar que los derechos humanos son un elemento central de nuestro acuerdo de diálogo político y de cooperación con Cuba.
Y quiero aprovechar este momento para defender este acuerdo y su aplicación. Son parte central de este acuerdo y continúan siendo una parte esencial de nuestra política con respecto a Cuba, que podríamos llamar como una política de compromiso crítico con este país. Y no hace falta decirles por qué, porque los europeos creemos que nuestro sistema político, basado en libertades individuales y una sociedad civil dinámica, creemos que son fundamentales para el desarrollo social y económico de cualquier país. Porque estoy convencido de que muchas de las personas interesadas en esto hablarán español. O al menos los que han pedido el debate hablan español. Time to time Y a veces también está bien que yo hable español. puede dudar que los derechos humanos son un elemento central de nuestro acuerdo de diálogo político y de cooperación con Cuba. Y quiero aprovechar este momento para defender este acuerdo y su aplicación. Son parte central de este acuerdo y continúan siendo una parte esencial de nuestra política con respecto a Cuba, que podríamos llamar como una política de compromiso crítico con este país. Y no hace falta decirles por qué, porque los europeos creemos que nuestro sistema político, basado en libertades individuales y una sociedad civil dinámica, creemos que son fundamentales para el desarrollo social y económico de cualquier país.